Hola hermanos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Nos toca una vez más reunirnos así de esta manera en un 2020 muy pero muy particular. Un 2020, un año lleno de pandemia, de cuarentena, fases de cuarentena y de atenciones especiales sobre partes de nuestra vida, sobre ciertas partes de nuestra vida. Las autoridades de nuestro país nos han solicitado y nos animan a que nosotros seamos responsables, seamos cuidadosos por nosotros mismos, pero también por los demás. Nos dijeron cosas respecto de ese cuidado que debemos tener, que hacen hincapié, por ejemplo, en el lavado de manos, tengamos un distanciamiento no menor de 2 metros, que no estemos en reuniones sociales ni en reuniones familiares para cuidarnos. También nos dijeron que no nos traslademos de un lugar al otro y que no viajemos si no es indispensable. Nos han pedido que usemos un barbijo. Yo ya en casa tengo como 6 o 7 barbijos y la mayoría de las veces cuando salgo tengo que de nuevo regresar a casa para ir a buscar un barbijo. Que respetemos las restricciones que el gobierno nos propone y que nos acordemos de implementar los protocolos existentes para distintas actividades que sí se nos van permitiendo de a poco realizar. Se nos exhorta, en definitiva, el gobierno a ser responsables y cuidadosos. Pensando en todo eso, porque eso está continuamente en la cabeza, puse por título a este mensaje: no descuidarnos. Sí, no descuidarnos. La gran mayoría de nosotros hacemos lo que se nos pide. La gran mayoría de nosotros somos cuidadosos y también somos responsables en todo lo que es nuestra parte respecto de cuidar nuestra salud y de proteger nuestra vida. Pero por sobre todo los cristianos, aunque hacemos y consideramos estas cosas, tenemos conocimiento y confianza que no nos va a suceder nada que Jesús no permita que nos suceda. El depósito de nuestra confianza está en nuestro Señor y Salvador. Situaciones difíciles vamos a atravesar, sin duda. Y mientras estaba escribiendo todo esto y pensando para el mensaje de hoy, digo, ¿estoy haciendo un mensaje o un spot publicitario para el gobierno? Y después me dije, no, claramente lo que quiero hacer mención es que nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Que tenemos que cuidarnos y que no debemos descuidarnos. También pensaba si nosotros en los diferentes ámbitos de nuestra vida somos personas responsables o somos personas irresponsables y descuidadas. Y mientras pensaba eso, me dije a mí mismo, quédate tranquilo, Marcito, que la gente en aquello que les interesa se cuida y mucho. Aquello que le interesa, las personas y los cristianos lo cuidan y mucho. Por ejemplo, cuidamos nuestros ahorros, guardándolos y tratando de invertirlos de la mejor forma. Cuidamos el auto, asegurándolo. Cuidamos nuestra casa, haciendo el mantenimiento necesario y en la medida de nuestras posibilidades económicas. Cuidamos nuestro trabajo siendo diligentes, tratando de asistir casi siempre, algunos hay que faltar, casi siempre siendo responsables en nuestro trabajo. Cuidamos la salud, principalmente la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Estamos atrás de la salud de ellos. Si les pasa algo, enseguida los llevamos al médico. Ya no puedo decir lo mismo tanto
con la propia. Pero con nuestros hijos, con aquellas personas que amamos, somos extremadamente diligentes respecto de la salud. Y me quedé tranquilo porque comprendí, mientras estaba escribiendo este mensaje, que las personas en aquello que les interesa son cuidadosos. Y en el ámbito espiritual, y ahí me vino a la mente la gran Pergolini. ¿Se acuerdan de ese programa? De Caiga quien caiga, cuando le decían a Mario Pergolini, qué buena pregunta, Mario. Y yo te digo, ¿y en lo espiritual? ¿En lo espiritual sos cuidadoso? ¿En lo espiritual sos responsable? ¿O en lo espiritual, como no lo vemos, somos descuidados, desaprensivos, ojalá fuésemos irreprensibles, irresponsables? Y me vino esa pregunta y la verdad que pensé, es sinceramente una buena pregunta para este mensaje. Puse como título a este mensaje, no descuidarnos, no descuidarnos. El hecho de que tantas veces nos sucede que nos descuidamos en cuanto a la fe y a la vida espiritual, no es algo que solamente nos pase a nosotros, sino que a muchísima gente, muchísimas de las personas de la Biblia les ha sucedido. Hay uno entre todos ellos que realmente a mí me ha impactado. Ese es el salmista Asaf. El salmista Asaf escribió 12 salmos. Uno de esos salmos es el Salmo 73. Es un salmo con el cual me vi muy identificado en un momento de mi vida personal y espiritual. Y Asaf se hace una pregunta que siglo tras siglo muchísimos cristianos nos la hemos hecho. Y yo estoy seguro que si vos sos verdaderamente sincero, verdaderamente íntegro en tu corazón, también te haces esa pregunta. El Salmo 73 es como si fuera una radiografía de mis pensamientos. Yo sé que los pensamientos no salen en la radiografía, pero acéptenme la metáfora. El Salmo 73 a muchos de nosotros nos desnuda, pero no nos vamos a meter en el Salmo 73. Sí, el concepto de lo que Asaf dice. Y esa pregunta que Asaf se realiza a sí mismo es ¿por qué? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan los impíos? Y a veces los hijos de Dios no prosperamos de la misma manera en que prosperan los impíos. Esta ha sido una pregunta que me animo a decir de siglo en siglo. No te la hiciste nunca. Sé sincero. Asaf se hace esa pregunta. Él mismo dice que casi cede con esa pregunta a caer de su fe. Pero luego a lo largo del Salmo, que les recomiendo que lo lean, él se contesta a sí mismo y dice, qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Y entonces Asaf nos insta a todos los cristianos de todos los tiempos a no deslizarnos, sino a permanecer en nuestra fe, a cuidar nuestra fe. Mirá, les leo parte del Salmo 73, dice, los versículos que yo quiero que tengamos en cuenta para ir introduciéndonos en el tema de hoy. En el versículo 2 dice del Salmo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué? Y yo noto en Asaf una integridad tal
para con su conciencia y para con Dios, que él se lo pregunta a Dios. Se anima y le transfiere esa pregunta a Dios. Muchas veces padecemos el ataque del enemigo cuando vemos a aquellos que no creen en nada, aquellos que son arrogantes y soberbios prosperar. Y nosotros que dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a servir, a estar en las cosas del Señor, y nos cuesta. Asaf desnuda su alma. Y Asaf nos muestra acá que no es de esos cristianos de mármol. ¿Vieron que hay cristianos de mármol? Son aquellos a los que no le entra ni una bala. Son aquellos que siempre tienen la respuesta correcta espiritual, citándote las escrituras, pero que no transmiten nada. Son fachadas, muchas veces fachadas. Pseudos impolutos, pero pseudos. Asaf era un cristiano como vos y como yo, mejor dicho. Asaf era un creyente porque Cristo todavía no había hecho su obra. Asaf está en el Antiguo Testamento. Asaf era un creyente que tenía inquietudes, como las tenemos vos y como las tengo yo. La de Asaf era solo una pregunta, pero hay tantas preguntas que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tantas inquietudes que nosotros tenemos. A veces nos sobrevuelan tantos porqués dentro de nuestra mente. Y el problema es cuando de esos porqués nos llevan a mirar hacia otro lado y no seguir teniendo los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando esos porqué encuentran un lugar, hacen nido y nos empezamos a ir deslizando. ¿Te acordás que decía Asaf? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Lo único que mantiene nuestra fe es estar firmes en Cristo, teniendo nuestros ojos puestos en el Señor. Entonces el cuestionamiento es deslizarse, descuidarnos versus estar firmes. Estar firmes. El concepto de estar firmes es un concepto que se reitera mucho en la Biblia, mucho en el Antiguo Testamento, inclusive del mismo Señor, cuando el Señor decidió ir definitivamente hacia la cruz, dijo que un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, dice, afirmó su rostro hacia Jerusalén. Se decidió, se propuso. El concepto ese de estar firme es una propuesta interior que lucha con descuidarnos o deslizarnos. Mira, los escritores de la Biblia nos dicen, por ejemplo, en Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes. Corintios, capítulo 16, Efesios lo escribió el apóstol Pablo, Corintios también. En Corintios le dice a la congregación, en la carta a los Corintios le dice a la congregación de ahí griega, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad, ahí en Pedro 5, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
está Asaf, que nos dijo que implícitamente no estaba firme, que casi se desliza, que casi se cae, pero pudo volver al Señor. Y está el escritor de Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos también nos hace un desafío en cuanto a permanecer firmes. Mirá, vayamos a leer la Biblia en Hebreos capítulo 2, sí, los 4 primeros versículos. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Subrayalo, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muchas veces nos encontramos hablando y diciendo de lo grande que ha sido nuestra salvación. ¿Valoramos nuestra salvación? ¿Declamamos nada más que la salvación nuestra es tan grande? ¿Somos conscientes de la obra de Cristo en la cruz? Mira, vayamos a considerar, a valorar esa obra de Cristo en la cruz. No podemos enumerar absolutamente todo, pero vamos a enumerar algunas de las cosas. Nosotros valoramos nuestra concepción interior de la obra de Cristo en la cruz cuando no descuidamos, valoramos cuando no descuidamos el ser amados de Dios. Nosotros valoramos y no descuidamos el sacrificio de la vida de Cristo en la cruz. Ahí estamos valorando. Nosotros valoramos y no descuidamos cuando el Espíritu Santo que habita en nosotros no lo contristamos y mantenemos la profunda amistad que debemos de mantener con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros valoramos y no nos descuidamos cuando somos conscientes del libre acceso al trono de la gracia. Una de las hermosas canciones de los coritos que a veces cantamos, que a mí me gusta tanto, es ese que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es algo que Cristo Jesús logró por nosotros. El escritor de Hebreos nos exhorta a ser diligentes, no ser ni desaprensivos ni desconsiderados. A veces esa familiaridad con la cual nos acercamos al trono de la gracia, a veces esa familiaridad nos juega en contra. Es tan sencillo acercarse al Señor, porque todo el costo fue pagado por Cristo. Es tan sencillo rendirse a sus pies, es tan sencillo postrarse delante de Él, que a veces no lo valoramos, no tomamos conciencia. La familiaridad, por eso digo, muchas veces nos juega en contra. Están de todos los días el poder hacerlo. Cuando sos amigo de Jesús, te podés acercar muchísimas veces y con una extrema familiaridad. Eso nos lleva a no perder de vista el temor reverencial que debemos tener delante de nuestro Señor y Salvador. Esa familiaridad a veces hace
que las palabras del Evangelio nos entren por un oído y nos salgan por el otro. Y lamentablemente, cuando un amigo nuestro nos dice algo y no lo consideramos, esa amistad se va desgastando. Vos preguntate, ¿te gusta estar con algún amigo que no te preste el oído? ¿Cómo considerás vos a un amigo que no valora el estar con vos? Bueno, veamos entonces parte de la obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo, como bien acabamos de ver, es una salvación tan grande que es imposible llegar a describirla en su totalidad. Pero quizás podamos afirmar algunos conceptos. Vayamos sí a la lectura de la Biblia. En Hebreos capítulo 2, el versículo 11. A partir del versículo 11 al versículo 13 nosotros nos podemos dar cuenta que Cristo nos hizo miembros de la familia de Dios. Vayamos allí a Hebreos. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados, está hablando de Cristo Jesús, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, una parte de su obra salvífica en la cruz, es transformarnos en miembros de la familia de Dios. Poder llamar a Dios también nuestro Padre. Así como Él se manejaba llamando a Dios Padre, Papá. La obra de Cristo nos permite sentirnos, porque Él nos ha hecho hermanos y a su vez hijos del Dios Padre. El segundo punto que quiero destacar de la obra del Señor está en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. El Señor, podríamos poner como título, quitó el temor de la muerte. Cristo quitó el temor de la muerte. Y los versículos dicen: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros éramos, por la ley, sujetos a la servidumbre de la ley. Pero también la muerte nos consideraba, antes de que hubiésemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El temor de la muerte realmente anidaba en nosotros. Cuando vos asistís a un funeral de una persona no creyente, vos ves el grado de desesperación de los deudos. Cuando vos asistís a un funeral de una persona creyente, ves el dolor y la esperanza. Porque el que se fue tenía puesta la esperanza en estar junto al Señor. El dolor, el temor por la muerte desaparece. La muerte que nos acechaba continuamente dejó de tener sentido. Una cosa, nosotros todos vamos a atravesar el valle de sombra de muerte que cuenta David en su Salmo 23. Todos lo vamos a atravesar. Por supuesto, y que nos va a doler que nuestros seres queridos se nos vayan, partan. Pero
Una cosa es haber vivido con un vacío existencial. Una cosa es haber vivido con la seguridad de una eternidad. Los ateos creen que después de la vida no hay nada, pero se equivocan. Después de la vida sí hay. Y en el caso de que no crean, en el caso de que no hayan considerado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿saben lo que sucede? Sí hay algo, y lo que hay es una condenación eterna. El dolor de la muerte, el temor a dejar este cuerpo con dolor, el sufrimiento por dejar de estar con los seres que amamos, bueno, eso queda supeditado a la gloria venidera que Cristo Jesús logró para nosotros con su muerte de cruz. El tercer punto es que Cristo canceló nuestros pecados. Ahí en Hebreos capítulo 2, 16 y 17 los versículos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar los pecados del pueblo. Mira, nosotros somos cristianos, el Señor odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros sabemos que tenemos que alejarnos del pecado para no deslizarnos de nuestra fe, para apartarnos del pecado, para permanecer firmes. Pero sabemos que vamos a pecar. Sabemos que en algún momento nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero tenemos la tranquilidad que en el balance final de nuestra vida, Cristo Jesús aboga por nosotros en el tiempo del juicio final. Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados y estamos redimidos por su sangre de la condenación eterna. Pero en el mientras tanto, cuando pecamos, es la obra de Cristo en la cruz, cuando recurrimos a Él después de haber pecado, la que nos libera de esa sensación tan profunda de no sentirnos cómodos delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo enseguida viene a decirnos, te equivocaste. Nos hace tomar conciencia de pecado. Y nosotros, recurriendo al Señor, nos libramos de esa culpabilidad que nuestro enemigo viene a decirnos, este pecó. Pero Cristo Jesús, con su obra en la cruz, cuando nosotros vamos a Él, nos libera, nos perdona y sentimos aliviados. El tercer punto, ayuda en la tentación. Ahí en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Desde el principio de este mensaje estuvimos hablando de no descuidarnos, de permanecer firmes. Habíamos hablado que estaba descuidarnos versus estar firmes. Descuidados, deslizándonos versus permanecer firmes. Bueno, el versículo 18 nos dice que hay una manera también de permanecer firme, y esa es rechazar a la tentación. Por supuesto que nuestro adversario es más grande que nosotros, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y lo tenemos al Señor Jesucristo. Y es allí, con la palabra del Señor, tal cual como resistió el Señor a su tentación en el desierto, de esa misma forma nosotros, poniendo los ojos en Jesucristo, podemos rechazar la tentación. ¿Es fácil? Seguro que no lo es. Seguro que no lo es. Pero tenemos los medios, tenemos las herramientas. El apóstol Pablo, ahí en Corintios, en el capítulo 1 de la segunda de Corintios, si no me equivoco en este momento, nos da un principio que se traslada a este concepto de la tentación, porque es el mismo principio. Él dice que somos atribulados o pasamos pruebas para consolar con la consolación con que fuimos consolados. Somos tentados,
pero podemos rechazar a la tentación de la misma manera que Él la rechazó. Él nos ayuda. Así como Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Así como nosotros sufrimos algunas situaciones, otros tomándose de nosotros lo pueden llegar a solucionar. No porque nosotros tengamos poder, sino porque nosotros le podemos aconsejar cómo sobrellevar esa situación de conflicto, de dificultad. Una salvación tan grande, no descuidando una salvación tan grande. El apóstol Pablo nos dice, Pedro nos dice, el autor de Hebreos nos dice, Asaf nos dice que permanezcamos firmes. Pablo también nos dice que si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Algo donde nos tenemos que anclar, los ojos puestos en Jesús. ¿Cómo puedo hacer yo para cuidar esa salvación tan grande? Profundizar nuestra amistad con Jesús. Estar firmes. ¿Sabes cuántas personas han quedado en el camino? ¿Cuántas personas se han deslizado? ¿Cuántas personas, queridos hermanos, creyentes, que pusieron los ojos fuera de Cristo, miraron situaciones de los hombres? Seguramente algunos tendrán razón, hemos cometido errores o se han equivocado otros y han sentido dolor y se han dañado, pero se apartaron, se deslizaron de a poco porque quitaron los ojos de Jesús. Poner los ojos en Jesús, estar firmes. ¿Sabes? Cuando yo era joven y estaba aprendiendo a manejar y después me dieron el auto y mi viejo, que tenía problemas con la vista porque era herrero y la soldadura le había comido mucho la vista, me tiraba el auto a mí. Y él me pedía que fuera despacio. Y entonces muchas veces, del otro lado, junto con algunos apelativos, a veces me gritaban dominguero, que era lo que se decía en ese entonces a aquellos que andaban despacio y obstruían un poco el tránsito. Hay otros tipos de domingueros. Son aquellos que solo consideran su salvación el domingo. Yo te pregunto a vos. ¿Vos sos de los que descuidan una salvación tan grande? ¿O sos de los que luchan por permanecer firmes? Contestátelo vos. Oremos. Señor, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes en vos. Señor, danos de tu luz y ayúdanos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que tengas un muy buen comienzo de semana. Chao.